Con estudios de física y matemáticas en la Universidad Tecnológica de Pereira, especialista de la Universidad de Toledo en Derecho Laboral y magíster en Desarrollo Educativo y Social de la Universidad Pedagógica Nacional, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, es reconocida en Colombia y en el exterior como defensora de derechos humanos y de reivindicaciones de los trabajadores y las trabajadoras. En su trayectoria profesional y política, ha ocupado cargos de gran influencia en la sociedad. Fue presidenta de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y perteneció al Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia. Tiene una amplia experiencia académica y fue consultora de organismos internacionales. Se desempeñó como vicepresidenta para América Latina y el Caribe de la Federación Internacional de Mujeres Demócratas, un ente consultivo de organizaciones de Naciones Unidas con funciones de seguimiento a los acuerdos de paz. Como ministra del Trabajo en la administración del presidente Gustavo Petro, asumió la tarea de sacar adelante, entre otras, las reformas laboral y de pensiones que conforman el gran conjunto de políticas sociales del Gobierno del Cambio. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Soy Miguel Ángel Velázquez y este es el día del juicio. Hoy vamos a tener con nosotros una plática muy interesante con la ministra del Trabajo de Colombia, que nos va a hablar de algo que nos hermana, porque Latinoamérica no es nada más cuestiones absolutamente culturales, también nos ha pegado la desgracia común. Y se han enfrentado luchas que también nos vuelven hermanos. De eso vamos a platicar hoy con la ministra del Trabajo colombiana. De esto usted se va a enterar aquí, en el día del juicio. Gracias por estar con nosotros. Bien, pues estamos con la ministra del Trabajo de Colombia, Gloria Inés Ramírez. Muchas cosas que preguntarle, muchas cosas que hablar con usted, ministra. Pero primero, platíquenos qué están haciendo en México. Pues bueno, lo primero que todo, muchas gracias por esta invitación. Como siempre he dicho yo, México lindo y querido. Aquí estábamos en México en el lanzamiento de lo que es la Red Iberoamericana para la Economía Social, Solidaria y Comunitaria. Entonces, desde aquí venimos trabajando en un proceso muy importante que nos hermana, que significa la importancia de la economía alternativa, en este caso de la economía popular y solidaria, para el desarrollo de nuestros países. Fíjese que cuando pienso en lo que ha sucedido en América Latina en los últimos años, sobre todo en este largo periodo, 30 y tantos, 40 años, de dominación de una sola manera de ver la vida, de una sola manera de ver el mundo. Imagino que son los trabajadores los que más han sufrido el neoliberalismo. ¿Cuál fue la situación en Colombia? ¿Cómo se vivió? ¿Cómo se ha vivido antes de esta administración la suerte de los trabajadores? Bueno, indudablemente la teoría neoliberal tuvo una afectación fundamental en la clase trabajadora. Primero porque el neoliberalismo siempre ha considerado que los sindicatos son distorsionadores de las reglas de mercado. Por eso han trabajado o para que desaparezcan o para que sean funcionales a sus intereses. Entonces lo primero que vemos son las consecuencias de lo que significó en la época de los años, estamos hablando de los 90 fundamentalmente, cuando empiezan a llegar todas estas teorías de la apertura económica en el caso de nuestro país, que fue llevada por el presidente César Gaviria por primera vez en la historia de Colombia. Esta teoría de la apertura económica pone sobre la base la importancia del libre mercado y sobre ello la restricción de todos aquellos factores que de una u otra manera
afectaban. En el caso, por ejemplo, de Colombia, se empezó una destrucción de derechos, es decir, un desarrollo del país sobre la base de la destrucción de los derechos de los trabajadores. Para esto se hicieron dos reformas, una reforma que es la Ley 50 del 90, que es una ley que hace los cambios muy importantes que afecta a derechos de la gente, como por ejemplo fue la retroactividad del pago de las cesantías. Se colocó también lo que es el salario integral, es decir, un salario que no tiene las prestaciones sociales. Y de esta manera se hicieron pérdidas de muchos empleos sobre la base de la teoría de la modernización estatal. Más adelante, en el año 2003, hay otra reforma que es la Ley 789. Esta Ley 789 del 2003, sobre la base de un objetivo económico que en este caso era buscarle alternativa a los dos problemas estructurales que tiene el país, uno en materia de empleo y el otro a la informalidad laboral. Entonces, en aras de un desarrollo de crecimiento económico, se recortaron nuevamente los derechos de los trabajadores. Esta ley tuvo un parágrafo que decía que si no se cumplían con las metas de empleo, que eran 600.000 nuevos empleos, entonces la ley se declararía nugatoria. Resulta que pasaron los tiempos, nunca se cumplieron las metas, pero a los trabajadores sí les quitaron, por ejemplo, se aumentó la hora, la jornada. Ya la jornada del día no era hasta las 6 de la tarde, sino que el día iba hasta las 10 de la noche. Y esto con un solo objetivo, quitar el recargo nocturno del 35%. También los sábados y los domingos y festivos en Colombia se pagaban al 100%. Con esta ley se recortaron al 75% y se abarató también el despido del trabajo sin justa causa, se abarató. Antes estaba en 45 días y se abarató notablemente, lo que era más fácil que a uno lo despidan que conseguir trabajo y que vincularse. Todo este proceso, en estos 32 años, los trabajadores, cada trabajador, según los promedios estudios económicos, dejó de percibir 30 millones de pesos. Y esto pues tú multiplica por 9 millones de trabajadores, esto realmente disminuyó el valor adquisitivo de los salarios y destruyó los derechos que antes se habían concebido. Pues este gobierno lo que está trabajando es eso, es volver a la justicia laboral. Cuando hablamos nosotros de justicia social, en esa dimensión hablamos de la justicia laboral, que tiene una dimensión distinta para el trabajo. No solamente es el aumento o el incremento de los salarios, la generación de empleos, sino que tiene una dimensión de libertad, una dimensión de democracia y una dimensión de justicia. Es decir, los trabajadores tienen que verse como un sistema de pesos y contrapesos que fortalece la democracia de un país. Nosotros tenemos hoy una afiliación sindical que solamente es el 4%. Es decir, Colombia sufrió una gran estigmatización del movimiento sindical, tanto que llegó a ser catalogado en la OIT como una de las profesiones más peligrosas del mundo para ejercer en Colombia. Y esto implicó que la Comisión de la Verdad, después del conflicto y del acuerdo con las FARC, esta Comisión de la Verdad recaudó 15.462 hechos victimizantes sobre el movimiento sindical. Estos hechos han hecho justamente que en el Ministerio del Trabajo estén hoy los elementos de reparación colectiva del movimiento sindical. Y nosotros hoy estamos con ellos trabajando una ruta de reparación donde tenemos no solamente la parte económica, física, sino la parte simbólica. Lo más importante en una ruta de reparación en este caso es que en cualquier lugar de nuestro país pueda fundarse un sindicato y puedan tener negociación como tal. O sea, el neoliberalismo ha sido nefasto en los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Sí, las organizaciones se rompieron, se quebraron. Muchas organizaciones desaparecieron, se debilitaron totalmente, muchos de nuestros líderes fueron asesinados. Y se prostituyeron los que no. Claro, y los otros que no fueron esto, pues fueron cooptados para poder, como una manera también de sobrevivir. ¿Y la pobreza? ¿Aumentó la pobreza? La pobreza, claro. Al disminuir los valores adquisitivos, claro, la pobreza aumenta. Colombia está catalogado por Oxfam, por ejemplo, como el 5º país más desigual del mundo.
y estamos catalogados el segundo más desigual de América Latina. Es decir, nosotros tenemos un reto y un gran desafío, y es esta lucha contra la desigualdad. Es increíble que la brecha se va aumentando. Todos los días menos ricos pero con más plata, más concentrada, y todos los días más pobres y con menos plata. Es decir, esta es una brecha que tenemos que trabajar, y por eso nuestro gobierno está empeñado en una lucha contra la pobreza, porque es que la pobreza es un factor determinante a la hora de ejercer los derechos. Usted tiene el derecho a la educación, pero este se ejerce de manera distinta si tiene plata a si usted no tiene plata. El derecho a la justicia, igual, el derecho al trabajo, el derecho a la salud. Es decir, estamos haciendo ingentes esfuerzos porque en esta lucha frontal contra la pobreza que nosotros llamamos de justicia social, tiene que abanderarse. Por eso hoy nuestro plan de desarrollo, que se llama Colombia Potencia Mundial para la Vida, está trabajada sobre 3 ejes importantes. Un eje es la justicia económica, la justicia social, la justicia ambiental, y a eso las mujeres les decimos la justicia de género, porque sin esto tampoco podemos avanzar. Y todo esto tiene una bandera, tiene una sombrilla, que es la paz total. Nuestro presidente tiene absolutamente claro, al igual que nuestra vicepresidenta Francia Márquez, que para que Colombia pueda avanzar hacia un crecimiento importante, primero que todo tenemos que dignificar la vida. Y para dignificar la vida significa romper con la guerra. Y romper con la guerra significa avanzar de unas economías ilícitas, de unas economías de guerra a unas economías de paz, unas economías lícitas que permitan manejar los elementos de la transición energética, energías limpias, que podamos avanzar claramente en las reconversiones laborales que esto significa, en los empleos verdes y azules, y salir de esa política extractivista, nefasta, que ha hecho mucho daño a nuestro país. Es decir, solamente se ha visto rentabilidad económica, pero no la rentabilidad social. Y la rentabilidad social significa bienestar de la gente y dignidad de la gente. Fíjese que buscar de pronto el equilibrio para lograr la paz, creo que es uno de los puntos más difíciles de hallar en esta cuestión de hacer política y gobernar. Pero ¿cómo hacer la paz si no se tiene justicia social? ¿Cómo se está buscando en el caso de Colombia? ¿Qué se está haciendo desde el lado de su ministerio? Bueno, pues nosotros estamos trabajando primero teniendo absolutamente claro que la paz es un proceso. La paz no se hace de un día para otro, es de construcción. Y para esa construcción tenemos que estar en los territorios, porque es en los territorios donde están los poderes territoriales. Y estos poderes territoriales tenemos que alejarlos de los poderes mafiosos, como dice nuestro presidente. Esto significa que tenemos que plantear procesos de desarrollo que le den no solamente seguridad y sostenibilidad a la gente, sino que nos permitan, por ejemplo, que usted no sea perseguido por su pensamiento. Ese es un tema central de este gobierno como tal. Es decir, la gente se pueda expresar, usted puede pensar lo contrario que yo. Perdóname pero no por eso te puedo matar. Perdóname que le interrumpa, pero entonces se perseguía por la forma de pensar. Claro, nosotros tenemos el genocidio de la Unión Patriótica. El genocidio de la Unión Patriótica, que hoy es reconocido en el mundo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha dicho que Colombia tiene que hacer la reparación, porque fue el exterminio de un movimiento político que surgió de un proceso de paz y que fue exterminado por el solo hecho de pensar diferente, de pensar que Colombia tendría que transitar hacia derechos, que nuestro país no podía seguir aumentando esas brechas entre la gente de la ciudad y la gente del campo, en que había que darle condiciones de dignidad a la gente, sacarla de esa pobreza extrema en la que se encuentra, donde hay muchos que comen demasiado y otros que no tienen absolutamente nada. Los niños de nuestro país muriendo por desnutrición. Fueron las luchas frente a un modelo de desarrollo que se estaba dando en ese momento, el modelo, digamos, sí, neoliberal, como muchos lo han llamado y muchos lo reconocemos así, y por pensar diferente, por decir el gobierno tiene que atender a las mayorías, fue que se exterminó dicho partido, producto de un proceso de paz. Hoy lo que nosotros estamos pretendiendo, o el programa del presidente Gustavo Petro, es trabajar hacia la paz total. Nosotros tenemos grupos armados
y tenemos grupos criminales, simple y llanamente, tenemos las BACRIM, tenemos los narcotraficantes también. Entonces, como todo esto que han conformado una base, un poder a punta de confinar a la población, de prácticas de hostilidad con la sociedad civil, cómo nosotros las vamos concitando que vayamos un tránsito hacia la paz. Pues en esa tarea estamos. Para ello, entonces, primero el acuerdo de paz del 2012, que empezó en el 2012, que se firma en el 2016 con las FARC. Este es un paso muy importante, porque ese proceso de paz da la oportunidad de potenciar a Colombia, de potenciar su riqueza, de potenciar una manera distinta de desarrollo sobre la base de los territorios, y ha permitido claramente entender que la paz no es solamente el silencio de fusiles, que la paz implica justicia social. Silencio de fusiles, claro que sí, pero acompañados de justicia social, o sea, que haya salud para la gente, que hayan derechos, que haya educación, que haya vivienda, que haya alimentación para todos y todos. Ese programa Hambre Cero es fundamental para que podamos transitar hacia un proceso de paz y sobre todo respetarnos como seres humanos. Que la diferencia no se vuelva el pretexto para eliminarnos o sacarnos del escenario ni político y de la vida, fundamentalmente. Bien, si usted alguna vez pensó que el neoliberalismo era un mal que nos había atacado solamente en México, ya se dará cuenta en esta entrevista de que nos pegó a todos y quiso daño desde muchas partes, desde muchas formas, a la estructura social de nuestros países. Vamos a regresar en un minuto más con nuestra entrevista. Gracias por estar con nosotros. Hoy con una entrevista que nos abre mucho los ojos para darnos cuenta de cuáles son los males que han atacado el desarrollo de nuestros países, pero además también algo que es muy importante, la paz. Usted ha sido miembro de las comisiones de paz, ha estado cercana, pero también se ha dado cuenta qué tan difícil es tejer la paz después de venir de más de 30 años, de 3 décadas, de estar prohijando de muchas maneras la violencia. ¿A qué se han enfrentado? Platíqueme de esto. Bueno, primero que todo, vuelvo y repito, la paz es un proceso y esa es una comprensión que tal vez nuestros pueblos no tienen, porque nuestros pueblos piensan que hacer la paz es silenciar fusiles, que no es fácil, que no es sencillo, pero ya con esto de inmediato deberían de dejar de existir los problemas, pero no. La paz no significa ausencia de conflictos, todo lo contrario. En la paz lo que buscamos es que los conflictos tengan una solución por vía del diálogo, por el vía de la negociación y desde luego a través de la justicia social. Es decir, en el caso nuestro, de nuestro país, nosotros nos encontramos con dos Colombias. Una Colombia que tenía de todo en los centros, porque en las periferias de las ciudades también hay mucha ausencia de derechos. Y una Colombia profunda, que es más de la mitad del territorio, donde el Estado solo llegaba a través de la presencia militar. Es decir, tú ibas a un territorio y uno preguntaba, ¿dónde está el hospital? No hay hospital. El puesto de salud, sí. ¿Quién hizo este puesto de salud? Ah, pues lo hicieron, en ese caso decían las FARC. La carretera, ¿quién la hizo? Las FARC. ¿Quién hizo el polideportivo que hay? Ah, pues las FARC. Es decir, no era el Estado, no tenía presencia. Pues uno de los elementos centrales del proceso de paz es que la institucionalidad tiene que llegar a todos los territorios y no solo en forma de fuerzas militares, sino en forma de derechos. Por ejemplo, que llegue a través de las escuelas y colegios, que llegue a través de los centros hospitalarios, que permitan que los habitantes de esos territorios puedan gozar del derecho a la salud, que haya el proceso, digamos, de alimentación, que hayan las vías de acceso para la gente. Es decir, la paz tiene mucho que ver también con la inversión y desde allí también de las necesidades de la gente. Entonces, eso significa que tiene que haber
un pensamiento integral de desarrollo nacional y no simplemente de unos mercaderistas o simplemente, digamos, del capital, que es importante pero que no es la esencia. Hay que ponerse al ser humano como centralidad con su dignidad humana para poder que avancen los procesos de paz. ¿Qué hemos hecho? Nosotros hemos empezado las reuniones con las fuerzas vivas de la comunidad, claro, con los grupos al margen de la ley, sí. Todo el proceso que se llevó con las FARC fue un proceso de 4 años, de unas negociaciones, digamos, en un círculo no públicos, privados, digámoslo, donde hubo los encuentros para convencerse de la importancia de dejar las armas, pero esas armas se dejaban ¿a cambio de qué? A cambio de que hubiera un desarrollo territorial. Y nosotros tenemos, por ejemplo, los PEDET, que son los planes de desarrollo con enfoque territorial, que tienen como base fundamental el diálogo con las comunidades y las necesidades del territorio. Entonces, ¿cómo llevamos el agua potable? ¿Cómo llevamos las vías que le permita a estas comunidades no solamente conectarse con las ciudades, sino desarrollar sus mercados, sus productos, etcétera? Y también una lucha muy fuerte y potente con todo lo que significan los poderes ilegales, que son los poderes mafiosos. Y frente a esto hemos venido también trabajando. En el caso concreto de Colombia, el presidente Gustavo Petro ha venido posicionando que tiene que haber una política y una visión distinta de la política antidrogas, porque la política antidrogas está basada solamente, en el caso, digamos, de Colombia, a través de la fumigación y en el país, digamos, productor, pero nada en los países consumidores, o sea, solamente no solamente hay que tener la oferta y la demanda. Si hay demanda, pues siempre va a haber oferta. Entonces lo que estamos diciendo es que esto tiene que ser tratado primero como un problema de salud pública, pero además un factor nuevo que se ha introducido es la transformación económica de los territorios. Si usted no es capaz de transformar esas economías ilegales en economías lícitas que permitan que la comunidad y la población pueda vivir dignamente, pues siempre vamos a tener un conflicto grande, en el caso, por ejemplo, de la lucha contra el narcotráfico y las drogas. Nosotros estamos liderando, el presidente viene liderando una política distinta y justamente vamos a tener la cumbre antidrogas en Cali, ¿no? Va a ser en Cali y allí queremos la mirada de toda, no solamente Latinoamérica y el Caribe, sino que sea planetaria. Tienen que estar los Estados Unidos, que son unos de los de mayor consumo, que no simplemente sea atacar nuestros territorios que producen, sino cómo vamos a buscar alternativa para que estas comunidades que quieren, no se trata de sustituir un cultivo por otro, sino de transformar esa economía para que la gente pueda también vivir en dignidad, que tenga otras oportunidades distintas. Estamos trabajando los programas, por ejemplo, de los jóvenes en paz. Y estos jóvenes, nosotros lo que estamos diciendo son jóvenes para la vida. ¿Cómo se los arrebatamos a la guerra? ¿Cómo se los arrebatamos a las pandillas? ¿Cómo los sacamos del sicariato? ¿Cómo los ponemos más bien en función del conocimiento, en función de que puedan trabajar y de que tengan opciones distintas a la guerra, que tengan opciones distintas a matarse? Esto significa un esfuerzo muy grande también de inversión y en eso está empeñado este gobierno del cambio en Colombia. Por eso hemos escogido las regiones de mayor conflictividad, las regiones más vulnerables, con ellas estamos trabajando, las regiones que han sido excluidas casi que estructuralmente de inversión nacional. Hoy nosotros estamos gobernando con ellas, estamos atendiendo sus planes y sus necesidades y tenemos unos planes que se centran en la transformación territorial. Caso concreto del Pacífico. Dice nuestro presidente, en la región pacífica
ha sido una región de desarrollo en todo el litoral pacífico. Usted mira California, usted mira México, usted va y mira Ecuador, mira Perú, Chile, Argentina, y encuentran que hay desarrollo. La única franja de ese Pacífico que no está desarrollada es la colombiana. ¿Por qué? Hay unas razones. Hay unas razones porque es que allí es donde están los asentamientos palenqueros de negros y de indígenas, que han sido excluidos estructuralmente del desarrollo de nuestro país. Y eso desarrolla una teoría que es el racismo estructural. Las regiones donde ellos están no tenían inversión social. Ahora nosotros lo que estamos trabajando como gobierno es transformar esos territorios. Y transformar esos territorios significa llegarles con los derechos, pero no derechos en teoría, sino en la práctica. Por eso uno de los elementos centrales de nuestro Plan Nacional de Desarrollo es el territorio alrededor del agua, alrededor de la justicia social, de la justicia económica y desde luego en el empoderamiento de las mujeres, que también son factor, digamos, importante. Eso es lo que llamamos Colombia, potencia mundial de la vida. ¿Cómo transformamos esas economías que hoy están siendo apalancadas por la ausencia, digamos, de derechos y de oportunidades para la gente? Entonces, esto es un gran reto, esto es un gran desafío. Y ese desafío aspiramos que en 2026, por lo menos, hayamos hecho procesos estructurales que permitan que la gente siga avanzando en su dignificación fundamentalmente. Fíjese que uno de los problemas que yo veo en estos gobiernos que ahora tenemos es que los cambios tardan, pero la gente tiene urgencia. ¿Cómo hacer para que no se frustren los trabajadores, para que no se frustre la gente? ¿Cómo hacer? ¿Qué hay que hacer para que esto no suceda? Eso es absolutamente cierto. Hay una sincronía entre la necesidad y la solución a esa necesidad. Y eso tiene que ver porque eso pasa por las burocracias, pasa por las marañas jurídicas que se han tejido. En el caso de nuestro país son 200 años. Es por primera vez en 200 años, la era republicana, que llega un gobierno alternativo, un gobierno de izquierda. Entonces tú sabes que en 4 años no puedes hacer todos esos cambios. Pero nosotros sí tenemos absolutamente claro que hay que empezar a transformar. De que no estamos, el mandato que nos dieron no es para hacer más de lo mismo, hay que cambiar. Y el cambio hace una disrupción. Y a esa disrupción, pues desde luego que hay muchas resistencias, vienen las resistencias. La derecha, por ejemplo, hace resistencias totales. Ellos dicen, queremos la paz, pero cuando usted va a generar las propuestas de paz, ellos no están, porque no es la paz a su medida. Dicen, nosotros no nos oponemos a los cambios, pero cuando usted va con la reforma del Congreso de la República, pues quieren más de lo mismo. Eso no es. Ellos quieren pensar que hay que cambiar para que todo siga igual, y nosotros pensamos hay que cambiar para transformar. Y en eso estamos, digamos, empeñados y tenemos claro que hay que actuar rápido. Este año para nosotros es clave, es el año de la ejecución de nuestro mandato, es el año de la ejecución de nuestros presupuestos. Ya llevamos año y medio, el último semestre del 2022, digamos que estábamos cumpliendo con el presupuesto que tenía el gobierno anterior, y el año inmediatamente anterior, 23, fue el diseño de nuestro plan de desarrollo. ¿Cómo sacamos este mandato de la teoría a la práctica? ¿Cómo lo concretamos con la gente, con las acciones? Y en eso es lo que estamos en este momento. Y usted lo ha dicho, eso lo han vivido nuestros otros países hermanos. Lo vivió Brasil, cuando llegó Lula la primera vez, recuerden ustedes que tuvo una transformación, y eso se demora, porque tienes que cambiar todo el problema presupuestal. Pero además nosotros tenemos, hay 3 poderes, el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Nosotros tenemos toda la intencionalidad, pero son autónomos los poderes. Y tenemos un poder legislativo que ustedes saben no es
no tienen las mayorías de gobierno, y un poder judicial que viene también de estructuras anteriores y que hasta ahora estamos buscando que se cambie la fiscalía. Termina su periodo ahora el 14 de febrero, el presidente mandó una terna desde el año pasado y aún estamos esperando que los organismos judiciales respectivos tomen las decisiones que nos permitan y nos posibiliten que efectivamente podamos avanzar en nuestras políticas. O sea que no es sencillo, pero tenemos la decisión política y la voluntad. Y otro elemento que quiero dejar en claro, eso solo no lo puede hacer el gobierno. Eso tiene que ser de la mano del tejido social, de las organizaciones populares, de las fuerzas vivas de la sociedad, donde claro está el empresariado, en el caso concreto de nuestro ministerio, pero también están los trabajadores, están los movimientos por el cambio climático, y esto lo resumo en los ejes de trabajo. La paz es nuestra bandera central. Sin paz no hay nada. Eso significa que nosotros nos oponemos a la guerra. Y estamos haciendo todo para que Colombia transite hacia esa paz total. Y permítame aquí darle las gracias al gobierno de México, al presidente Manuel López Obrador, porque ellos han ayudado bastante para que nuestro país avance. Son en las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, que son un grupo que tienen incidencia mucho en el conflicto armado que tiene nuestro país. Los vecinos nos han ayudado, como nos ayudó también Caracas, como nos ayudó Ecuador en su momento. Es decir, este proceso de la paz de Colombia es muy importante para la paz de la región. Y por eso pienso que Latinoamérica toda y el Caribe han entendido la importancia de este proceso. Si Colombia avanza, avanzamos todos. Un segundo eje muy importante es la crisis climática. Es una bandera que tiene nuestro presidente, creo que la ha logrado profundizar y hacer conciencia al mundo, al planeta, de que qué nos sirve seguir avanzando, de qué nos sirve que conozcamos Marte, la Luna, todo lo demás, si aquí nosotros no tenemos conciencia de que todos los días las inundaciones, las sequías, las quemas, los bosques acabándose, si nosotros no tenemos la dimensión de proteger, como decía el Papa Francisco, la casa común, pues ¿qué derechos estamos hablando? O sea, hoy necesitamos integrar los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Y eso indudablemente tiene que ver con el modelo de desarrollo económico. Hay que transitar hacia los procesos de energías limpias, hacia empleos verdes, empleos azules, reconversiones laborales, y esto de la mano del conocimiento y de la ciencia, porque eso es lo que hay, la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar con esto? Ya no son solamente drones, sino que tenemos que pensar en la biotecnología, en la bioeconomía. Es decir, tenemos cambios y los gobiernos tienen que apersonarse y reflexionar conjuntamente de esto. ¿Qué significa? Nosotros desde nuestro proceso en el ministerio ya estamos pensando en una reforma laboral que tiene estos elementos, porque tenemos que pensar no en que las máquinas no vengan y que la tecnología no avance, todo lo contrario. Nosotros tenemos que proteger al que está detrás de la máquina, al ser humano, porque este es el que piensa y este es el que puede, digamos, de alguna manera avanzar, pero en la dignificación como persona, no en la cosificación de los seres humanos. Es decir, no hay que pensar solo en la rentabilidad económica, sino en la rentabilidad social, que nos permita llegar a una sociedad de bienestar. Y de eso quiero que hablemos un poco más en nuestro siguiente bloque. Estamos platicando con la ministra del Trabajo de Colombia, Gloria Inés Ramírez, que no solamente ha luchado por la paz en su país, o además de luchar por la paz, también es una mujer que ha ido trabajando para empoderar a la mujer. Muchas de las cosas de los derechos de la mujer han sido defendidos por la ministra. También de eso platicaremos ahora que regresemos aquí al canal del Congreso. Gracias por estar con nosotros. Bien, gracias por seguir con nosotros aquí en el Día del Juicio. Y fíjese que hablar de Colombia es un poco también hablar de México. Hablar de los males
que de muchas maneras nos han afectado y de las luchas que tenemos que dar, que estamos dando, ministra, para tratar de salir de este largo periodo oscuro del neoliberalismo que nos ha permitido también reflexionar sobre muchas cosas que debieron hacerse y no se hicieron. Y una de las tareas fundamental es la lucha por los derechos de la mujer. Y usted ha encabezado muchas de esas luchas. Platíquenos de eso. Bueno, yo pienso que es muy importante el reconocimiento de esa otra mitad de la población, que somos las mujeres. Y cuando hablamos nosotros del empoderamiento de las mujeres, estamos hablando de la necesidad de cambiar estas estructuras patriarcales y machistas que de una u otra manera han sometido a la mujer, y para ello yo tengo un eslogan de una mujer de hace mucho tiempo que plantea que cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede. Por el contrario, los países y las comunidades avanzan. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Nosotros empezamos, y tengo la fortuna de haber compartido con muchas mujeres de mi país, la construcción de la ley por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. Esto es muy importante porque no podemos normalizar en aras del amor y del afecto un delito que es una agresión a la persona, porque tengamos presente que la violencia es una relación de poder. Entonces, esa primera ley de reconocer la violencia como una relación de poder y reconocer los diferentes tipos de violencia ha permitido que muchas mujeres puedan avanzar en su libertad y también, de alguna manera, aportarle al país. Una segunda ley que trabajamos tiene que ver con la economía del cuidado. Esta economía del cuidado, hicimos unas cuentas satelitales para que ese trabajo del cuidado, ese trabajo del hogar, de la sobrevivencia de la especie que hacemos las mujeres, también sea tenido en cuenta en las cuentas nacionales, para mirar cuánto ese trabajo del cuidado aporta al Producto Interno Bruto de un país. En el caso, por ejemplo, de Colombia, con esta ley pudimos darnos cuenta que el trabajo de las mujeres aporta el 19.6% al Producto Interno Bruto. Es decir, casi que el petróleo igual al carbón, al café, es decir, hay que jugar. Entonces tienen que haber políticas públicas para que las mujeres puedan salir, puedan empoderarse y puedan aportarle, que el país visibilice los aportes que desde esta construcción del cuidado las mujeres hacemos. Pero también es muy importante el trabajo de la independencia económica de las mujeres. Ustedes saben que si usted no tiene la capacidad de tener recursos económicos, usted siempre está dependiendo. Ahora estamos buscando entonces para que las mujeres podamos quitar esa brecha laboral. En el caso, por ejemplo, del Ministerio del Trabajo en el que encuentro ahora, nosotros estamos trabajando fuertemente para que se aplique el postulado de la OIT, que a trabajo de igual valor, igual remuneración. No tiene por qué haber una brecha entre hombres y mujeres que hagan un mismo trabajo en términos generales. Y desde el Ministerio, que tiene una misionalidad que es trabajar en el sistema de inspección, vigilancia y control para que se apliquen las normas laborales, pues nosotros hemos hecho una experiencia piloto y es que hemos creado un cuerpo élite de género. Es decir, son grupos de inspectoras, mujeres, que son abogadas laboralistas, que tienen el enfoque de género, que van a visitar las empresas y los diferentes escenarios también del Estado para que efectivamente los derechos se estén cumpliendo, que las licencias de maternidad, que las licencias por enfermedad, que las condiciones laborales, que muchas veces no tienen en cuenta las diferencias, también sean tenidas allí. Y desde luego, generar entornos laborales que no tengan miedo, sino que las mujeres puedan avanzar como tal. Y finalmente, en nuestro proyecto de reforma laboral, que hoy está en el Congreso de la República, este proyecto tiene
tiene un sentido claro, y es que Colombia transite hacia un país de derechos. Esto significa que Colombia respete nuestra Constitución, la desarrolle, pero que tenga también los estándares internacionales y los estándares judiciales nacionales. Quiero decirles y compartirles, por ejemplo, que hace 32 años nosotros tenemos una nueva Constitución y hay unos artículos del trabajo. Y el artículo 53 que manda a que haya un estatuto laboral con unos principios claros, que son estabilidad laboral, salario mínimo móvil y vital, principio de progresividad y favorabilidad para los trabajadores, la no discriminación, entre otros, no se han desarrollado en nuestro país. Eso, entonces, nuestra reforma pone como eje la estabilidad laboral, para que es un punto central para que los hogares y las familias puedan tener un ingreso. Si usted tiene un ingreso estable, usted puede desarrollar su vida, porque usted puede tener un crédito, usted puede decir, hombre, poco a poco voy mejorando mi casa, voy a ir mejorando mi alimentación, puedo darle la educación a mis hijos. Entonces, esa estabilidad es un principio de bienestar de la familia y de la sociedad. El otro elemento es la incorporación de los derechos de las mujeres. Nosotros estamos incorporando elementos del convenio 190, que habla del acoso laboral y el acoso sexual en el trabajo, pero sobre todo de la no discriminación. Estamos trabajando para que haya una inclusión en los derechos laborales de sectores que nunca han sido tenidos en cuenta. Por ejemplo, los deportistas, por ejemplo, los artistas, por ejemplo, los periodistas. Hoy los periodistas trabajan en freelance, generalmente no tienen una estabilidad. Pues nosotros estamos buscando que esta reforma lleve a que las personas se dignifiquen. Por eso este año es el trabajo del salario digno y decente, trabajo digno y decente. Y finalmente estamos trabajando otra reforma, que es la reforma al sistema de protección a la vejez. Nosotros comúnmente se conoce como la reforma pensional. Colombia tiene un sistema de reparto y un sistema privado, pero ninguno de los dos está cumpliendo eficazmente la pensión para la vejez. Entonces, hoy vamos a pasar de un sistema de reparto a un sistema de pilares. Tenemos el pilar solidario, el pilar semicontributivo, el pilar contributivo y un pilar de ahorro voluntario, que estamos buscando universalizar el derecho de acceso a protección a la vejez. Que nuestros ancianos, que hoy están desprotegidos, al final de sus días tengan un recurso, un ingreso que les permita vivir con dignidad. Ese es el punto, y por eso nuestro presidente ha dicho esas son las reformas estructurales y hoy están en manos del Congreso de la República. Nosotros estaremos trabajando fuertemente para que de verdad el país las necesita y sean acogidas para que a futuro tengamos una estabilidad laboral y tengamos unas condiciones que nos permitan vivir con dignidad y sobre todo poniendo al centro el ser humano, sus necesidades. Como ves, tenemos grandes retos, grandes desafíos, pero ahí estamos. Y la fuerza de las mujeres es una fuerza creativa y es una fuerza que el gobierno hoy la está trabajando como debe ser. Fíjese que la lucha de la izquierda es muy importante en América Latina. Es revivir muchas de las ideas de la historia. Y México, con el presidente López Obrador, Colombia con el presidente Petro, están tratando de luchar contra muchas cosas. ¿Cree usted que ya se logró la conciencia suficiente entre la gente para que se siga apoyando este tipo de gobiernos en América Latina? ¿Frente a qué estamos? Yo pienso que la experiencia de México, la experiencia de Colombia, hoy lo que nos están mostrando es que es necesario construir un poder popular. Es decir, que los gobiernos que salgan con el voto popular respondan y ejecuten los mandatos para que estas mayorías nacionales puedan avanzar. Yo pienso que es lo que está haciendo López Obrador, es lo que está haciendo el presidente Petro y es lo que queremos que toda América Latina se prenda, porque no, esa teoría del péndulo yo pienso que tenemos que irla desterrando. Un periodo de derecha, un periodo
alternativo. No, hay que trabajar para que efectivamente estas transformaciones y estos empoderamientos de las comunidades, del poder popular, de la soberanía y de todo el potencial de nuestra riqueza sea efectivamente pensado con una fuerza común, como lo ha planteado la CELAC. Esto es ha declarado América territorio de paz. Yo pienso que esa sinergia es la que nos tiene que llevar hacia allá y en buena hora. Yo pienso que hay que hacer siempre la sensibilización y la conciencia de lo que significa estar en el poder, que no es para hacer más de lo mismo, sino para transformar, para lo que nunca han tenido los desposeídos. Hoy sintamos que la producción de un país tiene que ser distribuida para todos y no simplemente para una élite, que es la que se ha beneficiado históricamente de las riquezas nacionales. Bien, pues usted ha escuchado, no hay nada más que decir. Ella es la secretaria, la ministra del Trabajo de Colombia. Esas son sus ideas, sus palabras. Yo le agradezco mucho a usted, ministra, el haber estado con nosotros aquí en el Día del Juicio, en el canal del Congreso. A ustedes muchas gracias. Además de todo lo que ustedes han dicho, nos hermana con México justamente las reformas laborales que también están haciendo aquí y que se corresponden mucho con lo que nosotros estamos haciendo en nuestro país. Gracias una vez más y gracias por su espíritu fraterno y solidario. Y gracias a usted por haber estado con nosotros esta noche en el Día del Juicio. Nos estaremos viendo.